Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según a qué hora vean este programa. Y nada, aquí empieza en este momento un nuevo programa de los Eternautas, mortales hablando de inmortales, como a mí me gusta decir. Y en este caso nos hemos reunido para hablar para comentar un cuento, un relato breve de Juan José Saer, este escritor argentino tan interesante, de ascendencia siria, según tengo entendido, pero bueno, ya en todo caso nos lo explicará mejor Graciela, que es quien ha sugerido este relato, que se titula, por cierto, Sombras sobre vidrio esmerilado. Bueno, ya ahora, en todo caso, Graciela nos pondrá en antecedentes sobre el autor, sobre este relato. Yo solamente comentaré como pequeña pista que dejo caer al principio, que yo durante una época de mi vida, pues escribí, eso era en la adolescencia, escribí unos cuantos sonetos, escribí bastantes sonetos, era sonetista. Unos sonetos terribles ahí muy clásicos que casi parecían de Góngora o de una cosa así, muy correctos técnicamente, ¿eh? Y no, entonces en el texto claro, yo he visto rápidamente el soneto que está incluido dentro de este cuento, y tengo aquí el soneto, luego si queréis os lo puedo ver. Muy bien, antes de que Graciela empiece a hablarnos sobre este cuento, quería comentar, como siempre, que bueno, un poco saludar a todos para que nos presentemos un poco. En primer lugar, Graciela, desde Buenos Aires, que hoy allí en Argentina creo que están en jornada electoral, ¿no? Así es, elecciones de medio término, legisladores. Muy bien. Bueno, pues nada, espero que tu compromiso importante con los eternautas, que no interfiera en tu otro compromiso como ciudadana de votar. Muy bien. Luego tenemos a María José Peña. Hola, María José. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, gracias. A Lázaro Coballo, que además es nuestro inspirador, el que creó toda esta historia. Lázaro Coballo, desde Sitges, como siempre. ¿Qué tal, Lázaro? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Gracias. Y yo soy David Monteagudo, ¿eh? Muy bien, pues nada, y hay que recordar a los que no vemos, que están trabajando un poco en la sombra, como es nuestro Daniel, y también a nuestro amigo Ham, Juan Antonio Muñoz, que en su plataforma, pues, digamos que ofrece entre otros muchos contenidos, en viaje a Ítaca. También ofrece, entre otras cosas, los programas de los Eternautas. Pues nada, muy bien, hechas ya las presentaciones, vamos a darle el turno, a darle la voz a Graciela para que empiece a hablar sobre el relato de hoy. Ya puedes empezar cuando quieras. Bueno, pues, bien, pues este autor que vamos a ver ahora, que es Juan José Saer, es de origen santafesino. En el año 1937 nació en un pueblo de Santa Fe, que es una provincia de la República Argentina, que se llamaba Ceroíno. Estos pueblos eran pueblos de agricultores. Saer era de origen sirio y probablemente al nacer él en el año 37, sus ancestros deben haber venido a principios de siglo, cuando vino una fuerte inmigración siria como producto de las persecuciones que hacia los católicos hacían los musulmanes, que eran del Imperio Otomano. Siria en ese momento estaba bajo el dominio del Imperio Otomano. También eran inmigrantes económicos porque había poco que hacer, pero básicamente el Imperio Otomano imponía una falta de libertad y los sirios católicos pensaron siempre que los musulmanes
que gobernaban en aquella época el Imperio Otomano, o por lo menos eso se sabe por la tradición oral, no eran gente de su agrado. Bien, Saer nace en este pueblo que se llama Serodino, pero poco tiempo después se traslada a Colastiné. Colastiné es hoy un suburbio de la ciudad de Santa Fe, que está a orillas del río. Tiene un arroyo, el arroyo Colastiné, pero además ese arroyo desemboca muy pocos kilómetros después en el Paraná. Y la obra de Saer está influida por el río, porque el Paraná viene a ser un río apasionante, no solo ahí, porque ahí ya se convierte en un río de llanura, pero un poco más arriba, tantas veces hemos hablado, creo que el de Enríquez también era un cuento que transcurría allá en los orígenes del Paraná. Bueno, es un río, y nuestro Horacio Quiroga, que escribió los cuentos, casi todos sus cuentos están ambientados en el Paraná. Es un río de una enorme y mágica influencia. Aún Saer no es un hombre que hable mucho de la naturaleza, salvo en esta otra novela que se llama El Entenado, que esto transcurre por ahí, sí. Entonces sí hace unas descripciones maravillosas de la naturaleza, pero no en este cuento. Bueno, entonces Saer, desde que era chico, tiene lecturas, es un muchacho muy lector, y además, en el transcurso de su vida, leyó tanto que se convirtió en alguien sumamente culto, enormemente culto. Bueno, cuando vivía en Argentina fue profesor de la Universidad Nacional del Litoral, pero en 1968 le dan una beca y entonces consigue irse a Francia y allá se queda. Se queda en Francia porque, claro, después del 68 vinieron las dictaduras en la Argentina, entonces pues nadie querría volver. De modo que se quedó un tiempo, volvió muchas veces a la Argentina, pero se quedó definitivamente a vivir allá, y allá escribió. Si bien es cierto que él se aisló durante 2 años antes de irse para escribir las que fue su primera novela, ¿no? Pero hay una diferencia muy grande entre lo que él escribe en los últimos tiempos y lo que escribe primero. Ya Saer es mucho más cosmopolita cuando se traslada a París, y evidentemente su cabeza se abre, ¿no? Se abre a nuevos horizontes, y eso se nota en su escritura. Los últimos cuentos, por ejemplo, son sumamente breves, no son cuentos largos, y son más bien profundas reflexiones. Este cuento ha sido muy elogiado por la crítica, que yo elegí, es uno de los cuentos más conocidos de él. Saer fue una persona que le costó mucho hacerse considerar en la Argentina como escritor, porque acá hay un pequeño círculo, ¿no? Y entonces voy a usar una palabra de la calle que se usa mucho ahora entre los políticos. Bueno, pues Saer era ninguneado. Era ninguneado por sus contemporáneos, porque, bueno, los que estaban en los pequeños grupos eran siempre gente que se reunía, que se veían entre ellos, que entre ellos se hacían populares y entonces la gente los conocía. Y no era la situación de Saer, que vivía en París y que tenía un pequeño grupo de gente que lo admiraba. Bueno, ese pequeño grupo se transformó en fanáticos, porque por el hecho de ser Saer un escritor de culto y no ser un escritor que fuera conocido por las grandes masas, ni tampoco muy popular, hizo que la gente que lo leía o lo estudiaba lo admirase mucho y comprendiera o viera el mundo a través de los ojos de Saer. En este cuento que hemos visto para hoy, es un cuento donde él repite mucho lo que son los personajes saerianos, que son personajes que reflexionan sobre sí mismos, sobre la existencia, sobre el transcurrir de la existencia, y no siempre son personajes exitosos. Hay muchos personajes deslucidos en la escritura de Saer, como por ejemplo los hay en este cuento. Los personajes se ven a través como de unas veladuras,
porque realmente lo que se ve acá es mucho la interioridad de los personajes. Bueno, Saer escribió muchas obras de narrativa y libros de cuentos. Seguramente ustedes ya han visto que escribió La Zona, Palo y Hueso, Unidad de Lugar, La Mayor, Lugar, Responso, La Vuelta Completa. Cicatrices es una novela muy, muy comentada. El Limonero Real, Nadie, Nada, Nunca. El Entenado, que muchos la hemos leído. Glosa, La Ocasión. Bueno, no tuvo grandes, y muchas más que no voy a mencionar porque se pueden ver en internet, ¿no? Después, sus cuentos completos se editaron, una vez muerto, y escribió El río sin orillas, donde aparece el río, ¿no es cierto?, con gran repercusión de la crítica, y fue en 1997. Después escribió libros de ensayos literarios y un conjunto de artículos sobre literatura. Tuvo una producción poética también, yo no los he leído, a los poemas, están recogidos en El arte de narrar. Se comienzan a publicar los libros de Saer. Él murió en 2005, pero se hicieron muchísimas publicaciones después que falleció, y las más importantes fueron después de 2012. Hay gente bueno, que se dedica a recordar sus figuras, sobre todo en la ciudad de Córdoba, porque fue allí donde él reunió la mayor cantidad de literatos, escritores y admiradores. Entonces hay grupos que se ocupan de su obra y cada tanto se leen sus novelas o sus cuentos y se publicitan por medio de premios a jóvenes escritores. Bueno, no sé qué más decir sobre Saer. Su vida en Francia fue productiva porque él trabajó allí, fue profesor en una universidad, fue premiado y fue muy conocido. Tuvo 2 esposas, tuvo hijos, y su última esposa fue francesa. Y de su vida familiar mucho no sé, porque tampoco he podido encontrar demasiado, pero sí que murió de una enfermedad rápida y que no se esperaba que muriese tan joven, pues había nacido en el 37, murió en el 2005, no alcanzó los 70 años, ¿verdad? Bueno, entonces, bien, yo paso al cuento, ¿no? Paso al cuento, que es un cuento para mí inquietante. Bueno, a ver, pues primero voy a decir qué es lo que más me ha pegado a mí del cuento, que a lo mejor no es lo más importante del cuento. La protagonista es una poetisa que el título de los libros, ya lo vemos, es bastante, como diríamos acá en la Argentina, kitsch o catchy. El camino perdido, Luz a lo lejos y La dura oscuridad. Bueno, pues son títulos de solterona, diríamos. Y bueno, pues este es el personaje. Adelina Flores, que ha vivido recostada sobre la figura de su hermana y enamorada de su cuñado, es una muchacha que se ve a través del cuento que no se ha casado, que ha deseado intensamente a su cuñado, que no ha podido olvidarlo, que lo ama y lo desea aún en el final de su vida, pero sin embargo es un amor secreto que se percibe, pero que no es explícito, porque en realidad no lo hace explícito hasta una parte donde dice, viéndolo, ¿no? Viéndolo dice, la figura que he amado, lo que amo. Esa es la única percepción que puede tenerse de que ella realmente amaba a su cuñado. Sí, pero ella, perdona, es que claro, sí. Es que ella, digamos, es una solterona, pero vive con su hermana y con su cuñado. Así es. Que vive en casa de su hermana. O sea que aún hay más posibilidades para que siga amando en secreto a ese hombre con el que convive cada día, ¿no? Pero, como en este cuento se ve, de hecho, cuando ve su sombra, cuando él está bañándose, ve la sombra en el cristal esmerilado. Sí, toda esa parte es sumamente apasionante. Yo hice
hice un ejercicio, digamos, o sea, separé las partes donde ella lo ve a él a través del vidrio y las leí separadas, solas, ¿no? Y es realmente fascinante. Es realmente fascinante lo denso y lo intenso de esa figura del cuñado en su espíritu, ¿no? Hay además otra cosa que me llama poderosamente la atención, porque aparentemente Adelina es virgen. En algún momento Adelina dice que está Sí, intacta, habla de los cambios del cuerpo. sí, sí que Y lo dice. claro, y dice, y utiliza la palabra intacta. Sí, Dice, bueno, además hay un problema de Adelina con el sexo, porque el cuñado primero va por ella, pero luego se casa con la hermana, con sí, Susana, ¿no? Y ella dice que la elige a Susana y que fue un alivio después de todo. Y esto realmente tiene mucho que ver con esa imagen que a ella le asusta tanto, que es la del matorral, sí, con el pene de su cuñado, al que ella percibe como dirigido a ella. Y de esa manera lo percibe realmente amenazante. Y si no es amenazante, es inquietante. O sea, es algo que ella no podría incorporar. Sobre esto yo les quería decir que no sé la literatura, porque en la literatura lo he encontrado, pero no de esta manera, pero sí lo he encontrado mucho más en las obras plásticas. O sea, después voy a ver si les fotografío o les paso figuras que revelan el terror de la mujer frente a alguien que se aproxima, ¿no?, con estas intenciones. Y este terror es algo que tiene que ver con algo ancestral, ¿no es cierto? Con algo que no se dice, algo que no está todavía develado y que no es algo evidente. Tampoco es algo evidente en este cuento, donde la mención que se hace a eso son 2 o 3 veces, pero son suficientes para ver que Adelina temía el contacto físico. Sin embargo, a pesar de este temor, ella describe el encuentro de su hermana con su cuñado en esa tarde de viernes gloriosa, donde realmente ella percibe la intensidad de este sentimiento o de esta sensación, ¿no? Y que después el pobre, mejor dicho, después el cuñado va a pedirle la mano de Susana al sí, pobre sí. papá. De modo que no sé bien qué significa esto del pobre papá, ¿no? Como colofón de esa tarde de viernes. Pero sí, lo que me impresionó muchísimo en este cuento fue esta figura de Susana y por supuesto la visión del cuñado a través del vidrio esmerilado, el transcurrir del tiempo, su cáncer, que en algún momento Tomatis le dice, usted se lo ha hecho, Sí. ¿no? Y es aquello tan popular que hemos escuchado, que el cáncer es algo que uno se hace con Sí, algo que le pasa o con algo que siente. Bueno, no quiero ocupar tanto el tiempo, así que le voy a ceder el sitio a ustedes y después, en todo caso, yo diré algo más. muy bien. Vale, gracias. No, no, pues ya has dicho muchas cosas interesantes. Has abierto algunas vías que espero que exploremos ahora nosotros. Bueno, pues ahora quizás Lázaro, que nos comente Lázaro alguna cosa, porque Lázaro creo que incluso que Lázaro pudo conocer personalmente a Juan José Sáer, así que no sé. A ver, qué nos tienes que contar, Lázaro. Bueno, no, el conocimiento que tuve de él, yo cuando una tarde que estaba yo en Santa Fe, que fui a Santa Fe ahí a visitar a una amiga, entonces como estuve unos días, directamente fui a la casa de él, le toqué el timbre, ¿no? Y bueno, él ya me conocía, yo había publicado un libro que es horrible, ¿no? Pero bueno, pero de todos modos tuvo buena crítica, porque la gente no sabe lo que escribe ni lo que hace. Bueno, y nada, me invitó a pasar a su casa, me invitó a un café y hablamos y
y no me acuerdo mucho, pero hasta el día hasta estos días, con lo que yo nunca había leído nada de él. Y lo tenía ahí pendiente, ¿no? Pero es que hay tantas cosas y tantos autores. Lo que sí quería señalar que él sacó aquí, ganó el premio Nadal, no sé en qué año, ¿no? Con una novela, y no sé si El Entenado, que mencionó Graciela, escritor de culto que es muy respetado entre los buenos escritores. Bueno, ahora me voy a centrar en el cuento, ¿no? Lo que me llamó la atención ya cuando comienza el cuento es que hay una reflexión sobre el tiempo, sobre la hora, ¿no? Y durante todo el transcurso del relato se juega con el tiempo, ¿no? Tiempos paralelos o simultáneos, diría, ¿no? Cuyo transcurso está en la cabeza de Adelina, la narradora y la que escribe en primera persona. Ella está imaginando en ese momento su hermana, Susana, ha ido al médico por un problema que tiene en la pierna, ¿no? Y ella está imaginando el recorrido de su hermana cuando toma el colectivo, que es una especie de autobús que se llama colectivo ahí en Argentina, y luego cuando llega al consultorio del médico, imagina cuando ya sale, las dificultades que tiene para bajar la escalera, que parece que esa mujer es medio despistada y no alcanza a saber en qué dirección salir, ahí en la ciudad de Santa Fe. Entonces está esto. Bueno, después hace alusión a una cosa, a un trauma del pasado, y es que le han amputado el seno derecho. Ya puntualiza que el seno es el derecho, ¿no? A ver, el cuento, antes que nada, a mí me parece notable cómo está escrito, ¿no? Tiene una gran maestría como escritor, ¿no? Eso por un lado. Por el otro, no sé, me parece deprimente, ¿no? Es un cuento con un ambiente melancólico, a ver, en que todos los personajes, incluso los que se evocan, incluso el padre, la madre, todos son perdedores, de algún modo son perdedores, ¿no? Y el presente que está refiriendo Adelina, como decíamos, la narradora, en gran parte se basa en el recuerdo, ¿no? Entonces, el recuerdo de cuando apareció por primera vez en la vida de esa familia Leopoldo, que es el marido de Susana, el cuñado de Adelina, y ese momento crucial, ese momento, digamos, fundacional para todo esto, que es cuando van las dos hermanas con él a pasar un sábado, un domingo, un viernes. Un viernes, es verdad, un viernes, a hacer una especie de picnic ahí en el Parque del Sur, ¿no? Es un parque que yo lo he conocido, bueno, pero lo que pasa es que habrá cambiado mucho ahora, ¿no? Bueno, es un sitio artificial cerca de la orilla del río Paraná, con una laguna que ahí no lo describe, pero es maloliente un poco esa laguna, ¿no? Por lo menos es la impresión que tuve yo. Bueno, pero esto no tiene que ver con el desarrollo de la narración. Y en un momento dado ella se aleja y cuando vuelve encuentra, con gran sorpresa para ella, encuentra a la hermana y al cuñado, al que todavía no era el cuñado, en plena tarea amatoria, a ver, no sé cómo decirlo. Bueno, se encuentra follando, ¿no? Y ellos se ven sorprendidos, se levantan. Y entonces, además describe muy bien todas las cosas, ¿no? El cuñado se levanta y ella describe la piel blanca del cuñado, porque el cuñado enseguida se da vuelta. Pero, a ver, lo primero que ella ve
es esa cosa monstruosa que es el pene del cuñado, que de algún modo le evoca el pene de un caballo, ¿no? Y que le asusta. Luego el cuñado rápidamente se da vuelta, entonces, como decía, es muy descriptiva, describe el color blanco de las nalgas del cuñado, ¿no? Y mientras tanto, Susana, la hermana, rápidamente se sube el bañador, ¿no? Bueno, ese es un instante fundacional, evidentemente, porque a partir de ahí se va desplegando todo. Al día siguiente, el hombre este, el Leopoldo, apareció por la casa y le pidió al pobre papá, como dice, le pidió la mano de Susana, ¿no? Así que a partir de ahí Adelina se quedó soltera. Adelina dice que es, Adelina Flores, que es una poetisa, ¿no? A mí me llamó la atención el término, que es un término correcto, poetisa, para una mujer que escribe poemas, ¿no? Pero es muy rechazado por mucha gente, sobre todo por las mujeres, las poetas. Ellas prefieren llamarse poetas. Yo todavía no sé por qué es eso, pero bueno, es un detalle menor. Entonces, ella explica que sale poco y que el editor, uno de sus libros, parece que el último de poesía, es La dura oscuridad. Ahí no parece que sea una poeta, una poetisa famosa como podría ser, no sé, Neruda, por ejemplo, ¿no? Ya es un caso, o Cavafy. Pero el editor, eso me llamó la atención, pone que el editor le dijo que se hiciera ver más y todo, porque si no, para que salgan los libros. Parece que, no sé, uno ya sabe que los libros de poesía, te dejes ver o no te dejes ver, no salen mucho en general, ¿no? Pero bueno, ahí aparece así. A lo largo del relato, hay un montón de repeticiones de frases, entre paréntesis, que no sé si a eso te referías como soneto, David, ¿no? No, es que, bueno, es porque dentro Sí. de el cuento este van saliendo los versos, y como yo soy sonetista, rápidamente he reconocido las rimas, bueno, y salen los dos cuartetos y los dos tercetos, y es un soneto. O sea, este cuento incluye un soneto entero. Bueno, esto me parece, digamos, fantástico, ¿no? Porque digamos, este artificio es parte de la maestría que tiene este hombre, ¿no? Que tenía. Yo lo tomé como que ahí pones los pensamientos más profundos, el segundo plano de sus pensamientos, ¿no? Y bueno, entonces me llamó la atención esto de que ella acude a una presentación de poética y después ahí se encuentra con un joven realmente insolente, ¿no? Tomatis. Tomatis, que le menciona que le falta un seno, y además le dice que tiene que follar más o follar así, porque eso a mí, no sé, yo esperaba que otro tipo de mujer que le tirara el plato de espagueti en la cara, pero ese espagueti lo que comía en ese banquete, ¿no? Pero no, ella lo escucha ahí, etc. Bueno, en fin, es una mujer sufrida, evidentemente, ¿no? Es una mujer sufrida que en estos días de calor se sienta en una silla de estas vienesas que se hamacan. Sí. En un sillón de Viena. Sí. De Viena, sí. Y entonces ahí es cuando lo mira a través del cristal esmerilado. Ahí mira a su cuñado que está en el baño higienizándose, que se va a afeitar y todo esto, ¿no? Así como. Y entonces en eso despliega toda su deseo, no sé si llamarlo así, por este hombre, por su cuñado, ¿no? Y bueno, y ella sigue de algún modo ella ve
entre comillas, a su hermana Susana saliendo del médico. ¿No? Y aquí es cuando ella menciona un poco más adelante que en la sombra tras el vidrio, ¿no? Es algo que amé, ¿no? Después está otra parte también, está mencionado aquí que el padre se afilió al partido peronista, ¿no? Y no sé qué cuenta eso en el desarrollo de esta narración, ¿no? Aparte de esto, no sé si se puede llamar a esto realmente, es como una pintura, si se puede llamar un cuento, un relato, digamos, porque en realidad todo lo sucede en la cabeza de ella, ¿no? Ella nos va hablando de sus recuerdos, de sus sensaciones, de sus sentimientos, ¿no? Pero obviamente no ha pasado ninguna cosa, ¿no? Habla de... ella está ahí, normalmente está en su habitación entre libros polvorientos, para darle más sordidez al ambiente, ¿no? Y odia el sonido de las cigarras, ¿no? Bueno, no sé, ahí con esa aversión que tiene el señor de las cigarras, a mí me da la impresión de que es una mujer ligeramente histérica, ¿no? En fin, son todos personajes rotos. Son todos personajes rotos y de algún modo lo emparenta con los personajes rotos de Art, ¿no? Es decir, a ver, no son esos otros personajes más vitales de Cortázar, ¿no? Son personajes que están hundidos en la rutina, en la melancolía, ¿no? En esa ciudad que es muy calurosa en el verano, efectivamente. Es una ciudad de provincia, ¿no? Ni siquiera es la capital de la provincia, aunque se nos habla de la capital de la provincia de Santa Fe, Rosario, ¿no? Bueno, y te presenta bien el panorama ahí de Rosario, ¿no? Así que de la ciudad y todo esto. En fin, es un cuento realmente muy interesante de leer, sobre todo cuando se es escritor, ¿no? Porque te muestra una manera de narrar, ¿no? Por momentos lenta, melancólica, ¿no? Pero que está muy bien, tiene mucha maestría este escritor. Y por el momento no se me ocurre nada más que comentar, así que vale, muy bien, Lázaro. No, ya has explicado cosas muy interesantes y a veces que ya se me ocurrían comentarios, pero luego ya, si al final digo algo más, pues ya haré alusión. Bueno, pues nada, ahora le toca a María José Peña, a ver qué nos cuentas tú sobre esta narración, a ver qué te ha parecido. A mí este cuento, lo primero que he notado, que he reparado, es que es una obra de sus inicios, porque realmente el grueso de su obra lo escribió en Francia cuando ya se instaló allí en 1968. Y este libro de cuentos es anterior. Es una obra primeriza. Y sin embargo, a mí me ha parecido una obra maravillosa, muy, muy interesante, muy oscura, muy difícil de comprender, con muchísimos matices por interpretar, pero muy, muy interesante. El escenario, pues ya lo habéis comentado vosotros, la acción es mínima, se trata de una señora soltera que vive en casa de su hermana y de su cuñado, y sobre la narración que ella hace, sobrevuela siempre el interés que tuvo en un momento dado y que parece que no ha disminuido o que se ha mantenido por su cuñado. Al mismo tiempo,
yo creo que frente al interés que siente por su cuñado, hay también una cierta repulsión por lo que significa el contacto físico con él, por lo que podría significar el contacto físico con él. De alguna manera lamenta lo que se ha perdido, su virginidad, su falta de contacto físico con los hombres, pero de alguna manera también le repugna lo poco que ha conocido. Esta dualidad de posiciones creo que está presente en el cuento. Otra cosa que me ha llamado mucho la atención es al inicio. Al inicio ella hace una reflexión muy importante sobre el tiempo. Se detiene mucho en ese concepto y dice que el tiempo es recuerdo, un fragmento del recuerdo. El ahora es un fragmento de lo que fue entonces, de lo que fue el tiempo. Pero ella no solamente emplea su ahora en rememorar el pasado, sino también en imaginar situaciones de presente. Al mismo tiempo que se detiene en lo que está viendo, si gira la mirada y piensa en lo que puede estar haciendo su hermana, la realidad es otra, el ahora es otro. Y es otro también cuando rescata imágenes del pasado. La primera imagen que rescata del pasado a modo de entrada es aquella fiesta a la que acude, bueno, no es una fiesta, es una ponencia en la universidad donde comparece Tomatis, que le hace una serie de reproches que ella recuerda. De alguna manera le hicieron daño, de alguna manera le molestaron, si no, no lo recordaría. Esa es la entrada para que luego comprendamos la relación, el núcleo del cuento, que es la relación existente, que no es ninguna, porque no existe realidad, es solo su imaginación, en la convivencia entre su hermana, su cuñado y ella. Bueno, no solamente en la narración figura esta introducción a base de Tomatis y la presentación que hace de la realidad de Adelina, y después el desarrollo de la tarde de viernes en aquella playa, sino que ella también desciende un poco más o asciende un poco más y va hacia sus padres. A los dos lo retrata, de ambos traza una pequeña semblanza. En realidad, Adelina en este monólogo nos está describiendo su vida, toda su vida. Y yo la veo como una mujer muy amargada, muy frustrada, sin que tenga muy claro en qué ha consistido esa frustración, esa falta de encontrar lo que quiere de verdad, porque no queda claro qué es lo que quiere de verdad. No es una mujer frustrada por no haber tenido una relación con su cuñado antes de que fuera su cuñado. No es una mujer frustrada porque un crítico o un amigo le haga unos reproches. ¿Por qué está frustrada Adelina? ¿Por qué está frustrada? Porque nada en la vida ha sido lo que de alguna manera esperaba. Y a mí me parece que esto se refleja bastante bien al final, cuando su madre muere y trata de decirle algo. Lo único que le dice es que la vida es horrible, que no vale la pena vivirla. Y ella acaba el cuento diciendo que seguramente lo que su madre esperaba es que ella pudiera refutar eso. Y transcurrido el tiempo, en aquel momento no lo sabía, pero transcurrido el tiempo, yo creo que a través del relato lo que deja claro es que no puede refutar eso, que efectivamente la vida es un asco, desde su óptica y su situación, por supuesto. Bueno, pues encuentro que es un cuento muy, muy amargo, de mucha frustración y mucha tristeza. Eso en cuanto al fondo. La forma me parece magnífica, me parece la propia de un gran escritor.
aunque no sea su obra de madurez, aunque no sea obra de madurez, sino que sea obra de sus inicios. Pero ya apunta no solamente la influencia de Joyce, que yo creo que es manifiesta, es un monólogo donde transita, su pensamiento va transitando por el pasado y por el presente, por el recuerdo, por la imaginación, y todo confluye al mismo tiempo, no hay puntos de separación, todo es un monólogo continuo y constante. A mí me parece que la influencia de Joyce, ya digo, es manifiesta. Pero claro, en el año 67 pues todavía sigue siendo novedoso, todavía sigue renunciar a la presentación de una historia tradicional, todavía es algo novedoso. Y así lo veo yo. Luego, creo que tiene mucho dominio. Creo que es un gran escritor y tengo mucha curiosidad por leer algo más de él, porque realmente este cuento solo sirve para despertar mi interés. Quiero llegar más allá, ver su obra de madurez. Y bueno, no sé, no sabría qué más deciros. Creo que, en fin, las cosas que quería decir ya las he apuntado. No sé si luego hay más debate y recuerdo alguna más, pues también le comentaré. Vale, muy bien. Pues nada, muchas gracias por tus palabras. Como siempre, como de costumbre, muy interesante todo lo que has contado y muy acertado. Bueno, no sé, yo ahora si queréis explico un poco mis impresiones sobre el cuento. Y luego, si acaso, si alguien quiere comentar alguna cosa, pues ya sabes, como siempre hay el turno final, el turno de réplica. Bueno, nada, pues yo a ver, a mí me ha parecido un cuento muy bueno, así digamos genéricamente, un cuento de calidad de los de gran escritor, con una introspección psicológica muy conseguida. Y un cuento original, original a pesar de que el cuento tiene tiene una estructura narrativa muy clásica, diría yo. A ver, clásica dentro de lo contemporáneo. Es muy curioso que haya dicho Lázaro antes o sea, él lo ha contrapuesto un poco a algunas narraciones, a algunos cuentos de Cortázar, y yo precisamente veo que es un cuento bastante cortázariano. O sea, Cortázar tiene cuentos parecidos a este y también tiene personajes perdedores y melancólicos y inactivos, o personajes que están atrapados en sus frustraciones. Yo no sé, ahí disiento un poco de alguna cosa que se ha comentado. Entonces es una estructura clásica, o sea, hay una experiencia traumática, una experiencia que marca toda la vida del personaje. Empieza el cuento ya en el futuro, cuando eso hace tiempo que ocurrió, y empieza siempre orillando esa experiencia, ¿no? O esa cosa, esa verdad, ese punto en el que la vida se escindió y empezaron todo lo que luego llegó. Pero al final siempre hay un momento en el cuento en el que descubrimos, ¿no? O sea, en el que siempre hay algún hecho reciente que más o menos desencadena y aquí yo también veo importante cuando ella, o sea, el hecho de esa presentación o esa charla literaria, que es una cosa bastante reciente, según cuando ella está hablando, en la que ella tiene este encuentro con este joven crítico, joven literato, que es un tipo un tanto arrogante, pero que es un personaje que es, antes también se ha dicho Lázaro que todos los personajes son unos perdedores, todos menos el joven ¿no? Que este es el tipo así más echado para adelante, digamos, ¿no?
Entonces, este hombre... Es un impertinente de cojones, así Sí, que... exacto, es un tipo impertinente. Pero este hombre le dice una cosa, le dice que ella ha escrito algunos sonetos que merecen quedar ahí como un clásico. Que eso es una cosa que ocurre mucho con los sonetistas, que es una fórmula la del soneto que te atrapa, y hay gente que se pasa toda la vida escribiendo sonetos porque ya no sabes salir de ese corsé, de esa fórmula, porque es muy adictiva, ¿no? Y el que escribe, el que tiene un poco de talento, aunque sea un poquito, y que escribe toda su vida sonetos, al final, siempre, entre todos los que ha escrito, seguro que hay uno o dos que le han salido bien, que merecen la pena ser recordados y que pueden quedar en una antología cualquiera. Entonces, el chico este le dice eso también, Pero yo estaba diciendo que el cuento tiene una estructura tradicional, porque al final hay un momento del relato hacia la mitad que sabemos, en donde por fin conocemos cuál es esa experiencia traumática. Y luego en el cuento se vuelve una o dos veces más, sale 3 o 4 veces, vuelve a salir la experiencia esa traumática. Luego hay todo el viaje vital, ¿no? Con la muerte de los padres, que está también presente. Y, en fin, yo ahí veo una estructura bastante clásica, que ya hemos visto a veces cosas parecidas. Yo a veces digo esto, pero es que yo tengo mucho gusto siempre por la literatura comparada, por comparar cosas de autores diversos, y ahí yo encuentro eso. En cambio, el relato es muy original en dos cosas. Una, en la de introducir un poema dentro del cuento, que va saliendo verso por verso. Los versos son en decasílabos, además, y con su rima, con la rima de los cuartetos. Y luego también muy original la idea que da título al cuento, de las sombras de una persona, de un hombre, el cuñado famoso, que está en el baño, como tiene una puerta con cristal esmerilado, y se ha dado la circunstancia de que han quedado abiertas unas puertas del pasillo que hacen que ella, en el lugar en el que se sienta para estar fresquita, porque es verano y hace mucho calor, sobre su sillón de Viena, pues ve la puerta del baño, y ahí ve la sombra de este hombre cuando se quita la ropa, se baña, luego sale, se afeita. Entonces todo eso es muy interesante. Eso sí que es lo más original, lo más genuino del cuento, digamos. Y es muy interesante lo que ha dicho Graciela antes de el cuento, leerlo primero leyendo solo las escenas de las sombras, esas realmente. Entonces una narración mucho más misteriosa, inquietante, ¿no? Haciendo el ejercicio ese, porque eso es lo realmente original del cuento, y lo que tiene un elemento que tiene potencia, que tiene una gran potencia simbólica, y aparte de toda esta introspección psicológica que, como ya hemos dicho, está muy bien desarrollada en todo este cuento, ¿no? Entonces, bueno, yo sobre el tema del poema que está dentro del cuento, yo es algo que solo he visto algo parecido en La Colmena, el famoso libro de Camilo José Cela, que hay uno de los muchos personajes, porque como ya sabéis, la Colmena es una novela coral, es una auténtica colmena de personajes, y hay uno que es un pobre infeliz también, un perdedor, que es un poetastro, un poetilla de estos infames, y entonces se ve cómo está intentando componer un soneto o unos cuartetos, ahora no recuerdo si era soneto concretamente, a una chica de la que se ha enamorado, que es otro de los personajes, y entonces se ve también, está muy bien descrito eso, de cómo tiene el sonsonete el endecasílabo, y esto lo hace muy bien ahí Camilo José Cela, y dice que está pensando
en el sonsonete es el larán, 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 lariro, que es las 11 sílabas, larán, 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 lariro. Y él escribe eso así, y para cualquiera que haya escrito en endecasílabos, que se haya peleado con esa forma, pues rápidamente lo identifica, y luego sale como va intentando componer versos que entren dentro del sonsonete, ¿no? Porque es un mal poeta, y dice: madurando las mieses del estío, la lío, que tío, se le ocurren rimas absurdas, digamos, ¿no? Y es una cosa tierna, ¿no? Es muy tierno, pero también muy deprimente. Y aquí es un caso diferente, porque aquí es una poeta, ¿no? Bueno, sobre lo que has dicho antes, Lázaro, el término poetisa, yo en cierto modo comprendo que a las mujeres que escriben poesía, y más ahora con toda esta movida feminista que hay, que les moleste, que les moleste un poco, ¿no? Porque es como decir, bueno, no es poeta, es poetisa, que es otra cosa diferente, ¿no? Que es otra Los hombres son poetizos. Sí. Vamos, que, en fin, esta es una buena escritora, ¿no? Es una escritora que, sí, una mujer solterona, rara, que se ha pasado toda la vida escribiendo unos libros que más o menos, sí, pues eso, que ya vemos en el cuento que tiene un editor que le edita esto, pero que le dice que tiene que dejarse ver un poco más, ir a más actos de estos medios sociales y medio culturales, ¿no? Y todo esto, o sea que no es tampoco una poetastra cualquiera, sino que... Y entonces yo en cuanto mientras leí el cuento, iba escribiendo el soneto este, así con mi propia letra rápida. Entonces ahora a lo mejor puede que en algún momento me líe un poco por la letra, por cómo está escrito, pero para que veáis que es un poema, es un soneto que no es malo, y que está muy relacionado, o sea, en donde explica realmente lo mismo que explica en el cuento, lo mismo, ¿no? Dice: veo una sombra sobre un vidrio, veo algo que amé hecho sombra y proyectado sobre la transparencia del deseo, como sobre un cristal esmerilado. En confusión súbitamente apenas vi la explosión de un cuerpo y de su sombra. Ahora el silencio teje cantilenas que duran más que el cuerpo y que la sombra. Si un cuerpo nos diese, aunque no dure, cualquier señal oscura de sentido, y que por ese olor reconozcamos cuál es el sitio de la casa humana, como reconocemos por los ramos de luz solar la piel de la mañana. Este es el soneto, que son 14 versos en decasílabos, que está incluido. Entonces aquí yo, cuando estaba leyendo el cuento, tenía clarísimo que aunque no lo sabía, es un detalle que yo desconocía, que hoy se ha comentado, que Saer era poeta también. Yo cuando leí esto dije: aquí no es que haya utilizado algún poema escrito por una poeta o poetisa, sino que él también es poeta, y entonces ha compuesto aquí un soneto sobre la historia esta, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, un cuento interesante, bien escrito, un cuento de calidad, ¿no? Con una gran introspección psicológica, y también bastante original, a pesar de, como ya he dicho, su estructura, que esta sí que ya me suena más, pero un cuento potente. Y yo sobre Saer, además, ya voy a terminar con una anécdota personal. Saer es un autor al que conocí recientemente, hace poco tiempo, cuando publiqué un libro con los de Candaya, con quien Lázaro también ha publicado algo con Candaya, y allí publicaba Sergio Cheifet. Sí. Entonces, yo leí un poco de Sergio Cheifet, y una de las cosas que se repetían mucho en las solapas, en eso,
alguna cosa, alguna entrevista con Chaffetz, era que es bueno, es un heredero de Saer y tal y cual, que Saer está muy presente, que es como un nuevo Saer y todo eso. Claro, yo luego cuando leí a Saer dije, hombre, el señor Chaffetz tiene mucho que aprender aún. Porque a mí Chaffetz es un autor que me resulta aburridísimo, ¿no? Pero es un tostón, sí. Esto ya es una opinión personal, ¿no? Entonces, en cambio, cuando por fin leí, al cabo de dos años más o cosas así, leí precisamente un libro que se ha mencionado aquí, que es El Entenado, ¿eh? Esta historia en la que está muy presente el río, el río este del que hablaba Graciela, y es una novela que a mí, una novela breve, una novelita que me encantó, o sea, creo que es buenísima, os la recomiendo, por cierto. Y ahora el cuento este, pues tampoco me ha decepcionado en absoluto. Entonces, bueno, un poco es lo que tenía que comentar yo. No sé si alguien quiere decir algo o le ha suscitado algún comentario. Graciela creo que quería añadir algo más que se dejaba para el final, ¿no? No, pues esto que ha dicho David sobre la poesía, ¿no? Y el hecho de que la poesía es tan significativa, porque hay una parte que dice, si un cuerpo nos diese, aunque no dure, cualquier señal oscura de sentido. Sí. Y esto es un poco decir lo que tantas veces hemos oído, ¿no? Que aquí, pues en la cabeza está todo, ¿no? No puede el cuerpo darnos una señal oscura de sentido. Bueno, es parte de la melancolía, ¿no? Que tiene que ver con la predominancia del pensamiento por sobre las imágenes físicas, que el autor dice que son como velos, que son como sombras. Sí. Claro, que no las ve claramente, que hay muy pocas cosas, porque cuando hay que recordar ya es muy poco lo que puede verse. Solamente vemos el ahora y luego en el recuerdo son jirones. Y eso es tan cierto, ¿verdad? Sí, sí, sí. Así que sí, las reflexiones de Saer me han parecido, y me ha parecido realmente un maestro, y me alegro que ustedes compartan esta opinión. Sí, es un gran autor. Y me alegra mucho que María José también lo haya pensado así. ¿Algo más que comentar? O que calle siempre. ¿Cómo? O que calle para siempre, ¿no? Sí, exacto. Si alguien tiene que decir algo más, que hable ahora o que calle para siempre. Pues no. Ya está. Bueno, señores, creo que ha sido una conversación muy interesante y que hemos aprendido todos algunas cosas más, sobre todo sobre Juan José Saer, un autor que vale la pena recuperar o conocer el que no lo haya conocido. Y nada, vamos a dejarlo aquí por hoy y ya nos veremos todos en un próximo programa. Muy bien, señores. Hasta pronto.